Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros seguidores de nuestro canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Vamos hoy día a comentar con todos nuestros panelistas del programa los que fueron los 5 mejores porteros de la historia de México. Quiero presentarles hoy día a un invitado especial, que es Richard Grayson. Está con nosotros, él es mexicano y va a ayudarnos con lo que es los 5 mejores porteros de México. ¿Cómo estás, Richard? Un gusto, bienvenido. Hola, mucho gusto, me alegra estar aquí con ustedes por primera vez y espero dar un aporte adecuado para esta gran reunión de conocedores de fútbol. Gracias, Richard. También teníamos como siempre, ustedes ya los conocen, a nuestros panelistas habituales, Carlos Quintini y Francisco Miranda. ¿Cómo están, muchachos? Carlos, Francisco. Buenos días. Buenos días, muy bien. Como siempre, encantado de participar en este nuevo programa. Bueno, como saben, esto forma parte de un gran todo que vamos a hacer de la selección mexicana y obviamente hoy día vamos a comenzar dando los porteros. Bueno, para esto hemos escogido entre todos nosotros un top 5 y obviamente entre los top 5 de todos los nombres que salieron quedaron algunos rezagados, algunos que no van a ser nombrados entre los mejores 5 de porteros mexicanos. Entre esos 5 quedaron afuera por poco, porque los tuvimos en consideración, a Jesús Corona, a Ignacio el Cuate Calderón, a Jaime el Tubo Gómez y a 2 más que queríamos hacerle una mención especial. Uno era Pablo Larios. Carlitos, quiero que tú le hagas alguna mención especial a Pablo. Sí, bueno, Pablo Larios se le recuerda como el arquero mexicano en el Mundial de México 86, de muy buena actuación. Jugó básicamente en el Cruz Azul y en el Puebla y jugó 48 partidos con la selección mexicana. Destacado en el Mundial 86, lo vimos. Y el otro que queríamos mencionar, también que lo tuvimos en consideración, que se quedó fuera del top 5 por poquito, fue Adolfo Ríos. Richard, tú danos la información que puedas de Adolfo Ríos. Bueno, aquí para nosotros los mexicanos, creo que quien esté viendo esta señal sabrá que Adolfo Ríos fue uno de los mejores porteros mexicanos de los 90 y no sé tanto porque no estuvo en mundiales, pero tuvo una destacada Copa América del 97, que México llegó al 3er lugar y tiene títulos de liga con América y Necaxa. Creo que quien lo haya visto sabrá que era un portero muy ágil, muy seguro, muy espectacular. Pero algunas cosas de Adolfo Ríos que no pudo acudir a un mundial, ¿no, Richard? Sí, hubo una, vamos a llamarlo polémica, ya que en el 97, tras esa Copa América, parecía que su lugar estaba asegurado. Sin embargo, salió Bora Milutinovic de la Dirección Técnica de México, entró Manuel Lapuente, que dirigía al Necaxa, donde jugaba Ríos. Todo parece indicar que seguiría Ríos de portero y increíblemente lo dejó fuera. No lo llevó ni entre los 3 convocados. Una pena porque se privó de un gran portero, que tuvo grandes actuaciones en las Copas América sobre todo. Bueno, y mencionamos los 5 que quedaron afuera, pero directamente para no alargar tanto el programa, vamos a ir con los 5 mejores. El número 5 quedó Óscar el Conejo Pérez. Francisco, es tuyo el Conejo Pérez. Sí, el Conejo Pérez, un portero mexicano muy recordado, tuvo una carrera muy, muy larga. Empezó en el año 93 y estuvo hasta el año 2019. Pasó por muchísimos clubes, el Cruz Azul, en donde tuvo un título de liga, participó en una Copa Libertadores y obtuvieron un segundo lugar, un importante logro ahí. Detrás de Boca Juniors fue esa Copa Libertadores, ¿verdad, Richard? Sí, es en el 2001. Sí, perdieron en penales. Ante Boca Juniors, ¿verdad? Sí. Luego, además de eso, tiene una Copa Mexicana, 2 Champions, CONCACAF Champions. Sí, y tuvo un paso por muchísimos clubes, jugó con los Tigres, con el Chiapas, con el Necaxa, San Luis, y finalmente con el Pachuca, en donde obtuvo otro título de clausura en el año 2016 y otra Champions CONCACAF en el 2017. También podemos agregar que, tuvo una carrera muy, muy larga. Jugó desde el 93 hasta el 2019 y tiene el récord de más partidos jugados para un jugador en la Liga Mexicana, 740 partidos. Así es. El Conejo Pérez fue una figura clave en todos estos años, más que todo por su regularidad, porque fue constante en el arco, sobre todo en el arco de Cruz Azul, ¿no? Incluso se le recuerda mucho como uno de los 2 o 3 mejores porteros de los Cruzados, y
era muy regular, muy constante, y sobre todo estuvo ahí en los momentos en que otros fallaron, sobre todo en las convocatorias de los mundiales. Él estuvo en el 98, donde fue suplente, pero fue titular en el 2002 y en el 2010 por sobre pues, otros arqueros como Memo Ochoa, como Osvaldo Sánchez. Él supo cubrir esas deficiencias del lado mexicano de los porteros que no venían en un buen momento en ese tiempo. ¿Qué recuerdas del Conejo? Bueno, pues era un gran portero. Eso era de baja estatura, pero tenía gran resorte en sus piernas, mucha fuerza en sus piernas. Eso lo compensaba bastante. 1,71 m medía el Conejo Pérez. Sí, de un brinco sin problema, tocaba el travesaño. Y llama la atención porque en realidad sus atajadas eran de salto largo, o sea, llegaba a bolas que pareciera que no podía llegar. Y a mí una cosa que me gustaba mucho de él era de que era súper aguerrido. O sea, uno de estos arqueros que no le tiene miedo a la situación y que va por el balón, no importa qué, ¿no? En cuanto a seguridad como portero, quiero volver a Richard esta vez. Creo que era un portero que daba muchas garantías atrás, ¿verdad? Sí, digamos que su mejor momento fue en el Cruz Azul. Después tuvo un leve bajón en su época en Tigres, en Chiapas. En Pachuca retomó mucho. Incluso lo volvió campeón nuevamente de liga. Se recuerda mucho esa final ante Monterrey, que prácticamente paró bolas imposibles. ¿En la final de Conca Champions o de liga? Final de liga de Monterrey, ajá. La última de Pachuca. Que parecía algo increíble, que hubo una jugada donde hubo 3 disparos seguidos y el Conejo los tapó. Cuando parecía que caía su marco. Tenía esa facultad, muchos reflejos. El Conejo Pérez, ¿por qué no lo podemos poner más alto el Conejo Pérez? Quizá porque no demostró algo extraordinario. O sea, fue cumplidor, pero digamos no fue extraordinario a nivel histórico, quizá, como otros que vamos a mencionar más arriba. Bueno, yo lo que puedo mencionar es que en el 2002 y 2010 sus actuaciones fueron buenas, mas no espectaculares. Tuvo una gran eliminatoria en el 2001, en el 2009 para calificar a México, se le reconoce mucho eso, pero ya en el Mundial siento que le faltó. Pudo haber hecho más en algún partido. Algo que a mí me gustaría agregar es algo que estábamos conversando en las conversaciones previas, y es que, ya que hemos entrado a decir los top 5, ¿no? Es que en realidad hay, entre los 5 primeros lugares, o sea, están bastante cercanos, podemos decir, ¿no? Hay bastante paridad. Ha sido bastante difícil decir realmente quién ha sobresalido de esos 5 primeros, ¿no? Están como bien consistentes entre los 5, ¿no? Por ejemplo, yo agregué el tema de seguridad del Conejo Pérez porque me parece que, o al menos para mí, fue un factor importante para situarlo sobre los otros arqueros que dejamos atrás. Por ejemplo, Ignacio el Cuate Calderón, vi algunos videos del Cuate y tuve algunas referencias, algunas lecturas que a veces pecaba de exceso de confianza. Entonces, tratándose de un gran portero, pues la seguridad en ese sentido es importante. Y siendo muy parejos, el Conejo o Pérez lo situó por encima del Cuate Calderón por esa característica, ¿no? De acuerdo. Pasamos al número 4. Ok, sí. El número 4 es Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez fue titular en el Mundial de Alemania 2006, también formó parte de la convocatoria en otros 2 mundiales también. Jugó en el Chivas de Guadalajara y en el Santos Laguna, básicamente. Y Osvaldo Sánchez realmente fue un arquero con muy buenos reflejos. Llegaba a unas pelotas que estaban bien pegadas a los palos y, bueno, sacaba los reflejos de donde uno no sabe, muy flexible, con reflejos muy rápidos y también era muy valiente, muy aguerrido. Casualmente, él pertenece al Club de los 100. Ya tiene 100 partidos con la selección. Y casualmente por sus reflejos, por lo que mencionas, Carlos, se ganó el apelativo de San Osvaldo, ¿cierto, Richard? Sí, San Osvaldo, sobre todo en su etapa en Chivas y Santos. Jugó en América y Atlas también. Empezó en Atlas, ya demostraba sus cualidades en esos equipos, pero fue en Chivas donde demostró ya la totalidad de su talento, su seguridad. Lo que tengo también información es que era un arquero penalero. Tiene el récord de penales tapados en la liga, ¿verdad? 25 penales tapados. 25. Un pequeño comentario, no sé si, bueno, vaya a incluirse. Algo que me llamó mucho la atención en el Mundial de México 86, poco antes de comenzar el Mundial, lamentablemente falleció el padre de Osvaldo Sánchez. Alemania 2006, exactamente. Y él viajó así muy rápido a México para rendirle tributo a su padre. Y cuando todo el mundo pensaba pues, que no tenía, digamos, la condición emocional para continuar, él volvió a la concentración
asumió su papel de arquero titular y tuvo una muy buena actuación en ese mundial. Sí, lo que tengo aquí también es que es el arquero más condecorado con títulos, no títulos, sino reconocimientos personales. Tiene 7 guantes de oro y 2 balones de oro entre ligas, CONCACAF Champions, Dos balones de oro de la Liga Mexicana. Correcto. Sí, sí, y la FIFA, la Confederations, también me parece que tuvo un Golden Glove ahí, un guante de oro. Así es. Sí, el Osvaldo Sánchez. Ahora, quizá Osvaldo Sánchez no se le acusa también de algunas lagunas, porque en cierta medida, pues en el 98, en el 2002, por ejemplo, terminó siendo suplente en el 98 de Jorge Campos y en el 2002 del Conejo Pérez. Lo estamos situando por encima del Conejo Pérez, pero esas pequeñas irregularidades, esos pequeños vacíos de su carrera, me hacen ponerlo a todos nosotros en un cuarto lugar. Sí, Richard. En el 2002 él iba a ser el arquero titular, venía jugando la eliminatoria, pero ocurrió lo del Aztecaso, que Costa Rica nos ganó en el Azteca en el 2001, y él fue uno de los mayores señalados en esa derrota. Fue uno de los paganos de esos partidos que nadie quiere tener, ¿verdad? Pero sí. vuelve en el 2003 y gana la Copa de Oro, ¿correcto? Así es. Sí. Bueno, amigos, continuando con el ranking, ahora vamos a mencionar el puesto número 3. Se trata de un arquero que fue muy criticado en una época, pero ha tenido grandes actuaciones en los mundiales. Es Guillermo el Memo Ochoa. Richard, cuéntanos del Memo Ochoa, please. Bueno, Francisco Guillermo Ochoa empezó en el 2004 en el América. Curiosamente, tras una lesión de Adolfo Ríos, que era el portero titular. De ahí se le abrió la puerta para debutar y lo hizo de gran manera. Entonces, cuando regresó Ríos, empezó la disyuntiva de quién ser el portero. Si Ríos, que tenía tantos años en el América, o el nuevo joven talento. Decidieron dejar a Ríos, pero al final de esa campaña Adolfo se retiró y Guillermo Ochoa se quedó con la titularidad. El mismo Ochoa debutó muy temprano, ¿no? ¿A 19 años? 19, 20 años, lo convocan al Mundial de Alemania 2006 como tercer arquero. 2010 parecía ser su consagración, empezar a ser el portero titular de México. Sin embargo, algunas fallas provocaron que el Conejo fuera el portero titular en ese Mundial. En el 2014, cuando no se esperaba que ya fuera el portero, ya que Corona estaba teniendo muy buenas participaciones. Y él había tenido un bajón en su carrera, Ochoa, ¿no? Sí, se fue a Europa. Tuvo algunas campañas en el Ajaxio, en Málaga. No le fue tan bien en esos equipos. No, lamentablemente fue el portero más goleado en la Liga Española. Sin embargo, muchos especialistas le reconocieron que tuvo muchas atajadas a pesar de todos los goles recibidos. Es un portero de mucho reflejo, mucha reacción. Y sorprendentemente se quedó con la titularidad para ese mundial cuando nadie lo esperaba, ¿no? Memo Ochoa tiene 110 partidos con la selección, supera a Sánchez y creo que es el segundo portero con más presencias en la selección mexicana, detrás de Jorge Campos. Así es, ya 2 veces mundialista titular, 4 mundiales en total, 2 en banca, 2 en titular. Grandes atajadas en el 2014-2018 y es el único portero mexicano que aparece en una encuesta de Balón de Oro. En el 2007. Así es. De los 23 nominados estuvo Guillermo Ochoa. Además de eso, también fue a 4 Copas de Oro, en las cuales 3 fue él el portero titular y donde obtuvieron el título. Yo creo que 4 títulos ganados, ¿no? De Copa de Oro. 4 títulos ganados de Copa de Oro. Yo creo que, y esta es obviamente mi opinión, técnicamente hablando, probablemente el Memo es el arquero más completo que ha tenido México. Su posición en el área, además del tema de sus reflejos, un excelente portero técnicamente hablando. Lo que yo le rescato a Memo Ochoa, y a mí me parece impresionante, son su mano a mano. El mano a mano y los achiques que tiene son realmente fenomenales. Así es. Lo que sí no tenía tan bueno era el juego con los pies. Le critican un poco eso, ¿no, Richard? Es un portero regular con los pies. Más que nada su gran debilidad son los centros. Las salidas se le complican. Sí, tenía un poco de manos resbalosas en ese sentido también. En algunas situaciones sí se le complicaban las salidas en los centros. Y fue clave en el Memo Ochoa en los mundiales del 14 y del 18, como dijimos, las excelentes actuaciones, sobre todo ante Brasil y Holanda en el 2014 y ante Alemania en el 2018. Recuerda mucho la tajada ante Neymar, el cabezazo Neymar, en el 2014, y en el 2018 un tiro libre a Kroos, prácticamente lo sacó de la horquilla. ¿Qué querías decir, Carlos?
Sí, un dato que me parece impresionante es que justo antes de comenzar el Mundial de Brasil 14, él terminó su contrato con el equipo donde él estaba, creo que era el Lazio. Es decir, él estaba literalmente desempleado. Y aún así, bueno, tuvo una actuación memorable, sobre todo aquel partido contra Brasil que pasó a la historia del fútbol mundial, la cantidad de memes. Parece que estaba en el Málaga en esa época. Ah, bueno, en Málaga. Sí, la cantidad de, bueno, hasta de memes que se hicieron sobre Ochoa, sobre todo ese partido contra Brasil, su actuación fue impresionante. Sí. Y ese partido es uno de los que deja más claro, bueno, obviamente México tuvo una muy buena actuación, pero deja más claro de que realmente Brasil no estaba a la altura necesaria para poder hacerse de ese trofeo, ¿no? El equipo. Un empate histórico en la cita mundialista. ¿Es el único empate que han tenido con Brasil, Richard, en un mundial? Sí, ¿no? Sí, el Mundial sí. Se lo ha ganado en Copa América, pero el Mundial es el único resultado positivo hasta ahora. Bien, bueno, ahora pasamos al número 2. Los dos, que fue una lucha bien reñida entre estos dos porteros. Como número 2 vamos a poner a Antonio La Tota Carvajal, considerado el mejor portero del siglo XX de la CONCACAF. Francisco, tú... Sí, Antonio, La Tota Carvajal es uno de estos porteros que podemos considerar como míticos, ¿no? Dentro de la historia del fútbol mexicano. Obviamente ninguno de nosotros lo vio. Jugó entre el año 48 y el año 66, o sea que pertenece pues a la época antigua del fútbol, pero sin embargo se le considera muchísimo. Estábamos conversando y aparentemente era un portero muy ágil, y la razón por la cual se le recuerda mucho es porque tiene el apodo de el 5 copas, ya que participó en 5 copas mundiales como arquero en la selección. Y titular en todas ellas, ¿eh? Me parece que fue titular en las 4 primeras, en las 50, 54, 58 y 62, pero exacto, llega a jugar... 66 comparte un poco del titularato con Calderón. Correcto, pero llega a jugar partidos y eso le da el poder decir que jugó en 5 mundiales, ¿no? Una cosa impresionante. Un récord batido 32 años después, no batido, igualado 32 años después por Lothar Matthaus en Francia 98. Así es. Richard, cuéntanos un poco de La Tota. Pues es un portero que se le reconoce aquí en México tanto por las 5 copas mundiales como por haber sido un portero muy ágil, muy espectacular para su época. Tal vez no ganó tantos títulos nacionales, pero se eternizó en la portería de la selección. Y curiosamente, el único partido que no recibió gol fue el último, donde se despidió en el 66. Increíble. Y eso es lo que más impresiona de la carrera de Carvajal, su constancia por 16 años. Él jugó solamente 48 partidos, pero era un estándar de la época jugar más o menos esa cantidad de partidos, ¿no? Entre el 50 y el 66, 16 años, él se mantuvo titular inamovible de la selección mexicana, del Tri. Y un dato interesante. Dale, Richard. Sí, digo, a pesar de que estaba ahí compitiéndole Jaime Gómez, el portero de las Chivas, con tantos títulos nacionales, Carvajal se supo ganar la confianza de los técnicos. Yo creo que ese dato es muy importante, porque teniendo en la misma época a un portero tan bueno como el tuvo Gómez, que haya sido elegido sobre él tantas veces, nos dice mucho acerca de eso, ¿no? Y aparte el cuate Calderón también. O sea, digamos que él estaba por encima de estos dos grandes porteros de la época. Así es. Claro, Calderón vino un poco después. Sí, justo cuando él está saliendo, como que ya Calderón está entrando, ¿no? Digamos que lo sucede, sí. Así es. Otra cosa interesante es que, bueno, luego de haber jugado tanto tiempo en el León y obtener, bueno, ligas y una copa con ellos, una copa de campeones, luego vuelve como técnico para el León y también le da 2 títulos más. También duró muchos años en el Morelia como entrenador, perdón. Duró fácil 10 años o más entrenador del Morelia. Es un símbolo también en esa ciudad como entrenador. Okay. Bueno, la Tota Carvajal es testigo presencial de la primera victoria de México en un mundial. El 3-1 sobre Checoslovaquia en el 62. Y del primer punto también, en el 58, el 1-1 ante Gales. O sea que los primeros buenos resultados de la selección mexicana en un mundial tuvieron a la Tota Carvajal como testigo. Sin duda un gran arquero para ser considerado como el mejor de la CONCACAF. Pero, sin embargo, nosotros hemos considerado a otro, diferente. Para nosotros el mejor arquero mexicano de todos los tiempos es el pequeño grande, Jorge Campos.
Richard, háblanos un poco de Jorge Campos, por favor. Bueno, Jorge Campos empezó en el Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988. De hecho, el portero titular en ese momento era Adolfo Ríos, por lo que Campos pidió jugar de delantero esa primera campaña. Metió 14 goles. Estuvo peleando el título de goleo incluso. Lo que nos dice que era un portero que jugaba muy bien con los pies. Sí, es el cuarto portero más goleador de la historia mundial. El primero mexicano, obviamente. Ajá. Y yéndose Ríos, se quedó con la titularidad, campeón con Pumas, fue campeón con Cruz Azul, aunque era suplente de Oscar Pérez en el 97, mundialista en el 94, 98 y 2002, ganó Copa de Oro 93 y 96, ganó Copa Confederaciones del 99. Ahí quería detenerme un momento en la Copa Confederaciones, que es, digamos, el gran título que tiene la selección mexicana en su palmarés, ¿no? El ganar la Copa Confederaciones del 99 batiendo 4-3 a Brasil en el Azteca fue un logro que no estaba presupuestado, digamos así, porque tratándose del gran Brasil de esos años, de Ronaldinho. Sí, Ronaldinho estaba empezando a destacar. Pues siempre hemos confiado en el poder del Azteca. También eso ayudó mucho en ese partido, y un error de vida ante un tiro de Cepeda abrió el camino. Una gran actuación de Cuauhtémoc Blanco, también de Jorge Campos, Ramón Ramírez. Un partidazo. Sí, y Jorge Campos fue el portero titular en ese partido, ¿no? Jorge Campos tiene un palmarés impresionante, porque es elegido en el 93 el tercer mejor arquero del mundo, 5 veces mejor arquero mexicano, y bueno, los títulos que ya mencionaron con los Pumas, con el Cruz Azul, y también logró títulos en Estados Unidos, Francisco. Correcto, tuvo un título con el Chicago Fire, no estuvo mucho tiempo con ellos, me parece que fue una temporada nomás, pero en la temporada que estuvo los ayudó a que ganen. No, realmente un arquero sobresaliente, a pesar de su estatura, realmente hacía una labor tremenda, ¿no? Y creo yo de que tal vez de todas sus características, la más importante era de que es algo que no se empieza a ver hasta después de él, es que hacía muy bien de lo que llaman de sweeper keeper, ¿no? O sea, salía muy bien. Arquero líbero. Así es, cubría muy bien la zona frontal del área. Carlitos, ¿tú qué características recuerdas de Campos? Bueno, a pesar de no ser muy alto, tenía muy buenos reflejos y era muy atlético, o sea, tenía muy buena agilidad felina para... Sí, sí. Y rápido, tenía su velocidad de sprint era bastante rápida para su tamaño. Y bueno, y lo que no podemos dejar de mencionar obviamente es su extravagancia, ¿no? Que es lo que hace que la mayoría de gente lo recuerde. Ya excéntrico por jugar, digamos, en la misma temporada como arquero y como delantero. En alguna temporada fue en los dos puestos, jugó en los dos puestos, pero su vestimenta pues era lo más excéntrico que tenía, ¿no? Así es. Y creo que era un plus a su carrera, eso de la indumentaria. Aparte de sus grandes capacidades, que no se pueden negar, sus vestimentas, su forma de ser, ayudó mucho a que se popularizara mundialmente. Tal vez coincides conmigo, que tenía algunas manos resbalosas también. Se le pasaban algunas veces balones, cometía algunos errores de sobreexceso de confianza. Exceso de confianza más que nada, tenía de repente esos fallos, pero en lo que respecta a mundiales y torneos internacionales con México, creo que siempre se destacó. En los momentos importantes no era de esos errores. No. Y tenía una jugada muy clásica de él, que era al momento de un mano a mano con un delantero, tirarse antes y levantarse al momento que el delantero tiraba. Ese es un movimiento muy difícil para hacer de un arquero, Francisco, corrígeme. Absolutamente, por supuesto, la velocidad y los reflejos que tienes que tener son súper buenos. No, definitivamente, el tema de la vestimenta, yo creo que, como decía Richard, ¿no? Es importante como para que sea un arquero reconocido, es un tema de marketing, si lo quieres ver de alguna forma, ¿no? ¿Es verdad que él mismo era el que diseñaba sus uniformes? Sí, él mismo se diseñaba sus uniformes. Hasta diseñador, para algunos espantosos, para algunos les encantaba. Es división de opiniones en ese aspecto. Pero lo cierto es que no pasaba desapercibido. Claro. Definitivamente. Bueno, el Jorge Campos jugó 130 partidos, es el arquero con más partidos en la selección, entre el 91 y el 2004. 13 años en la portería mexicana, la mayor parte de ellos de titular. Y bueno, en ese sentido, ahora lo único que quiero es repasar los 5 primeros lugares que hemos nominado en los porteros mexicanos de la historia. El primer lugar, acabamos de verlo, es Jorge Campos. El segundo para Antonio La Tota Carvajal. El tercero, Guillermo El Memo Ochoa. El cuarto lugar para
San Osvaldo Sánchez, y el quinto lugar para Oscar el Conejo Pérez. Bien, amigos, ¿qué les pareció la dinámica de los 5 porteros? Difícil, ¿ve? Sí, fue difícil poder llegar a definir exactamente cuáles eran las posiciones. Yo creo que estaba claro quiénes eran los 5 primeros. Tal vez había un Pero sexto, no el orden. pero el orden fue, yo creo, la parte del reto, ¿no? Sí. Richard, quiero agradecerte por tu valioso aporte en esa dinámica de escoger los mejores porteros mexicanos. Tú que eres mexicano conoces mucho más que nosotros y por eso te van nuestros agradecimientos. Sí, no, gracias a ustedes por invitarme, me encantó y ojalá podamos hacer otra reunión. Y me encantaría estar en la de los delanteros, se los adelanto. Ahí vamos a discrepar algo. Quizás sale Jorge Campos de delantero. Bueno, Carlitos, sus palabras finales. Sí, bueno, me encantó una vez más participar en este programa. Gracias por ponernos a investigar, porque como yo te comenté, no tenía mucho conocimiento de este tema, entonces me puse a investigar y como decía Francisco, estos 5 primeros están muy parejos todos realmente fueron grandes arqueros y me encantó participar en este programa. Bueno, amigos, gracias por ver nuestro programa, por estar ahí, por colgarse de nosotros y como siempre les digo, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video si les gustó y compártanlo con todos sus amigos. Gracias muchachos por la participación, nos vemos hasta un nuevo programa. Hasta la próxima. Chao muchachos.